a orar en esta tarde. Padre, delante de tu presencia estamos, como decíamos hace unas horas, con temor y con temblor, Señor, porque no estamos frente a una persona común y corriente, sino estamos delante del Dios Todopoderoso, aquel que pesa los corazones y que conoce hasta lo más profundo. Señor, permite que en esta hora tu palabra, al ser predicada, sea un bálsamo para nuestras vidas y que podamos a través de ella ser consolados. Reconocemos que nuestras fuerzas y nuestro conocimiento, Señor, son limitados para poder exponer con fidelidad a plenitud lo que tú quieres decirnos, pero es tu Espíritu Santo quien puede traer a nuestros corazones esa palabra viva y edificarnos en esta hora. Por favor, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos y ayuda al que trae la palabra, porque sin ti nada somos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Acompáñenme al libro de Salmos. Salmo 119. Salmo 119 y más específicamente de los versículos 81 al 88. Salmo 119 del 81 al 88. Y damos lectura. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré tus testimonios, los testimonios de tu boca. Amén. Puede sentarse, hermano. Yo creo que sin duda, hermanos, una de las cosas que el ser humano evita es el esperar. Piensa en esto. Si vas al banco, quisieras llegar y en ese momento que te atendieran, ¿no? Sin importar que hay más ahí, ¿verdad? Llegaste tú quieres ser atendido. La espera siempre impacienta al ser humano. Si vas a las tortillas, que bueno, a lo mejor muchos de aquí ya no lo hacemos, pero hacer esas filas siempre impacienta al hombre, impacienta, y queremos ser el primero en todos. Esto, hermanos, en la vida del creyente, el esperar siempre va a ser un dolor. Nos trae como consecuencia una impaciencia, nos mueve a decir, ¿por qué? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar en estas situaciones que estamos atravesando? Y justamente, hermanos, aquí en el Salmo 119 nos encontramos en el punto central del Salmo, es decir, estamos en el centro del Salmo. De los 22 párrafos que comprende el Salmo 119, nos encontramos entre esta estrofa que vamos a ver el día de hoy, que es la 11 o la 11ª, y la 12ª es el centro de este Salmo. Ahí estamos, hermanos. El salmista para este momento ha tocado fondo. Ha tocado fondo, hermanos. Y como aquel que se sumerge hasta las profundidades para muchas veces tomar impulso y poder salir de esa condición o de esa situación en la que se encuentra. Es ahí donde se encuentra el salmista. Se encuentra, hermanos, en un estado
depresivo, en un estado de angustia, en un estado de aflicción. Su alma, hermanos, dice en este párrafo que acabamos de leer, se siente desfallecer, ¿verdad? Es lo que dice, mi alma ha desfallecido, se siente desfallecer, pero no solamente su alma, sino también sus ojos. Cuestiona a Dios diciéndole, ¿cuándo me consolarás? ¿Cuándo llegará el día que hagas justicia o juicio contra los que me persiguen? Se siente, dice, como el odre al humo. Los soberbios dice que han cavado hoyos, es decir, trampas para con él. Y por si esto fuera poco, dice que sin causa lo persiguen. No hay una causa específica por la cual lo están persiguiendo. Y casi lo han sepultado. Si pudiéramos encontrar un salmo semejante a esa estrofa que acabamos de leer, sin duda encontraríamos algunos de ellos conocidos como los salmos de lamento o los salmos de súplica. Sin embargo, si buscamos uno específico, creo que el Salmo 88 sería el elegido entre algunos de los salmos que hay en el Salterio. Pero, hermanos, a diferencia del Salmo 119, del 81 al 88 que acabamos de leer, y el Salmo 88, la diferencia que hay es que el Salmo 88 empieza con lamento y termina con lamento. Y el 119, hay un rayo de esperanza. El rayo de esperanza, el cual el salmista utilizará para que en los posteriores capítulos, mejor bien dicho, en los posteriores estrofas que vamos a ver del Salmo 119, vamos a poder exponer las maravillas a plenitud de su palabra. De ahí que Spurgeon la llamó a esta sección del Salmo como la medianoche del Salmo 119. Esto que acabamos de leer y que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es conocido como la medianoche del Salmo. Y esto debido a la profunda angustia y oscuridad por la cual está atravesando el salmista en esta octava, dice Spurgeon, es tenebrosa. Sin embargo, las estrellas brillan, dice. Y en este último versículo donde veamos o vamos a ver el alba salir con rayos de esperanza. Ahora bien, hermanos, si pudiéramos titular este sermón, me atrevo a tomar el título de Matthew Henry, la luz al final del camino. La luz al final del camino. Y vamos a dividir este sermón en 3 encabezados. Número 1, del 81 al versículo 83, el estado del salmista. Del 84 al 87, el lamento del salmista. Y número 3, veremos la esperanza del salmista en el versículo 88. Veamos en primer lugar el estado del salmista, versículos 81 al 83. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? ¿Por qué, dice, estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos? El salmista, hermanos, en estos 3 versículos específicamente está describiendo una intensa agonía, una profunda aflicción del alma. Sus días son oscuros y parece que sus fuerzas se desvanecen. Es como si estuviera cayendo a precipicio. ¿Por qué decimos esto?
porque eso es lo que significa la palabra desfallecer. No hay fuerzas, el aliento se va. Cuando alguien muere es porque desfallece, muere. Y es como se siente el salmista en este momento. Siente que su alma desfallece. El salmista está implorando por la salvación del Señor. Y no es que el salmista crea que ha perdido la salvación. Dicho sea de paso. No es eso. Él no se está refiriendo a una salvación eterna, no se está refiriendo a cuando venimos al Señor por el perdón de nuestros pecados y decimos, Señor, pues sálvame, pásame de las tinieblas a tu luz admirable. Más bien, hermanos, el salmista se está refiriendo a una imploración de auxilio. Él quiere ser salvado de todas estas aflicciones que ha venido mencionando en el Salmo 119. De todas sus angustias, de todos sus dolores y de todos sus adversarios incluso. La palabra, como decíamos, desfallecer, da la idea de llegar al fin. Ya, aquí está la línea y aquí más no hay. Estas son las mismas palabras que expresa el músico principal de los hijos de Coré en el Salmo 42, cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y dice exactamente las mismas palabras, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Es como si estuviera diciendo, ¿por qué te inquietas, alma mía? ¿Por qué te deprimes, alma mía? El abatimiento es un estado profundo de fatiga. Esto conmueve o viene precedido, mejor bien dicho, de la depresión. Alguien que está en un estado depresivo es alguien que está inquieto. No hay paz en su corazón. No hay paz en su alma. Y esto viene precedido de eso, de la depresión, de la ansiedad por todas las adversidades que pueda estar pasando. Unos las pasan a diferentes niveles, pero al final del día atravesamos esos momentos. Sin embargo, vemos cómo el salmista en esta estrofa no solo expresa su intensa agonía, sino que hace lo que todo verdadero creyente debe de hacer. ¿Y qué es lo que todo verdadero creyente debe hacer? Cuando se encuentra en esos estados depresivos, cuando se encuentra en un estado de desfallecimiento, bueno, debemos hacer lo que el salmista está haciendo aquí. Lo que el salmista está haciendo aquí es conectar dos realidades. Conecta dos realidades. Estas dos realidades, él lo que hace es construir un puente entre la una y la otra. Es decir, que la primera sabe que se encuentra en ese estado de aflicción, depresivo, pero el otro punto es que sabe que debe esperar en Dios. Es un puente que tiene que atravesar. Sabe que no se puede ni debe quedar ahí, en ese estado depresivo. Es decir, crea ese puente hacia el esperar en Dios. Por eso dice, desfallece mi alma por tu salvación, más espero en tu palabra. Esa es la diferencia entre el creer y no creer. Pero hermanos, debemos ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Qué difícil es atravesar el puente del desaliento. Es difícil. No es fácil. No es fácil encontrarte en esos momentos de desaliento y aun cuando sabes a dónde tienes que ir, es difícil. Piénsalo por un momento y te darás cuenta de esto. En esos momentos de aflicción pareciera
como que las escrituras se borran de nuestras mentes. Pareciera como que si la escritura, las promesas de Dios, todo lo que está ahí, se nublara y no los viéramos. No estoy hablando incluso de que no vayas a la palabra. Muchas veces puedes ir, ver esos textos y no ver. Y no ver con claridad lo que está pasando. Hermanos, no importa cuánto digamos creer en la palabra de Dios, al final lo que va a determinar si esto es verdad o no, es si estamos esperando en Dios. Y esto va a ocurrir en los momentos más oscuros de nuestra vida. Es, hermanos, la esperanza, la fe en Dios, la que nos va a dar la fuerza para poder atravesar estos momentos de desfallecimiento. No es tu fuerza de voluntad. No, créelo. Vas a flaquear, vas a caer, te vas a decepcionar contigo mismo. No es tu fuerza de voluntad, no son los buenos consejos incluso que te puedan dar. Debes tomarlos, sí, pero no es eso, no esperes a que un hermano venga y te cambie tu perspectiva, que te va a ayudar, sí. Pero no esperes, no confíes en eso. No confíes incluso en la psicología. Hermanos, podrás llorar todo lo que tú quieras, desahogarte, pero al final todo esto no serán más que cisternas agrietadas que no retienen agua. No retienen. De ahí que el salmista dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Y tal vez digas amén a eso el día de hoy. Sí, está bien, yo creo eso. Yo creo que en los momentos de angustia debemos ir al Señor, a la palabra de Dios, y en ella encontraremos lo que necesitamos. Creo que podremos decir amén a eso. Pero ese puente, hermanos, es difícil de atravesar. Es difícil. Muy, muy difícil. Parece que todo se mueve. Y nos quedamos muchas veces estáticos. Parece que nada tiene sentido. Y a esa aflicción, hermano, yo no le puedo poner título, porque puede venir de diversas maneras. De diversas maneras. Puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de que pierdes un ser querido, puede ser que te han traicionado, no lo sé. Pero al final del día, esas aflicciones pueden llegar a nuestras vidas. Pero, hermanos, cuando logramos atravesar del lado de la desesperación al lado de esperar en Dios, es que podemos decir exactamente lo que Pablo dijo en 2 Corintios 4, del 8 al 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Sí, entendemos que estamos atribulados, pero no estamos angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Bueno, se dice fácil. Se dice fácil. Pero debemos aprender a estar contento aún con todo esto. Hermanos, cuando nuestra esperanza está puesta en la palabra del Señor, crea esto y recuérdalo, hermanos, créalo. Cuando nuestra esperanza está puesta en la palabra del Señor, no importa qué puedas estar atravesando. Puede ser difícil, puede ser angustiante, puede ser lo que sea, mencionamos, una enfermedad, una traición, una aflicción, conflictos, depresión. Pero si eres capaz de esperar en su palabra, entonces podrás experimentar la verdadera paz en medio de las aflicciones. Estas aflicciones pueden presentarse de diversas maneras. Por ejemplo, Pablo, el apóstol, nos enseña cómo a través de la aflicción podemos experimentar consolación.
aún en medio de eso. Segundo de Corintios, del 1 al 3, nos enseña las aflicciones de Pablo, cómo él venía atravesando. Pero si leemos específicamente versículos 8 y 9, Pablo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Oh, esto pasaba de las fuerzas de ellos. Era una tempestad física la que estaban pasando. Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Parecía que todo se había ido, todo se había esfumado, ya no había esperanza. Pero dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Al final, hermanos, lo que nos va a poder dar ese aliento de poder superar esas angustias, esas aflicciones, es saber esperar en Dios. Es confiar en Él y no confiar en nosotros mismos. De ahí que el salmista expresa en el versículo 82, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? El desfallecer de los ojos, no estamos hablando de que se quedó ciego, sino más bien, recuerden que podemos comparar los ojos como el alma, ¿no? Es como si eran lo mismo, como es, mis ojos o el alma, mi alma ha desfallecido. Pero la pregunta, hermanos, es, tú y yo, ¿en quién esperamos en esos momentos de aflicción? ¿En quién esperas en esos momentos de dolor, donde esa esperanza pareciera no estar ahí? Yo no sé, hermanos, ¿dónde está puesta tu esperanza en esos momentos más sombríos? Pero aún Miqueas decía, mas yo a Jehová miraré y esperaré, Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Hermanos, no estamos solos. Dios está en medio nuestro. Con esto, hermanos, no estamos diciendo que debemos ser insensibles al dolor. Decir, bueno, llegó el dolor, no pasa nada. No, sí pasa, duele. Duele, las angustias duelen, las traiciones duelen, las enfermedades duelen, recibir esas noticias que no esperábamos. Pero no estamos diciendo eso, hermano, no estamos diciendo que vamos a ser insensibles a eso. Más bien lo que estamos diciendo es que aún en medio de eso debemos aprender a esperar en Dios. Sin embargo, aun cuando el salmista ha construido ese puente de esperanza en medio de los sufrimientos, vea cómo él vuelve una vez más a la angustia. Versículo 82, 83, perdón. Perdón, 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? En otras palabras, el salmista está reconociendo que sus ojos se encuentran desfallecer al no encontrar el consuelo que su alma necesita. Y tal vez para nosotros sea muy fácil cuestionar al salmista al reclamar su falta de fe. Pero si lo piensas bien, te darás cuenta que nosotros hemos estado muchas veces en esa misma condición. Y por menos. Hemos ido a la palabra sin encontrar respuestas, no porque no estén ahí están, pero nuestra mente, nuestros ojos se han nublado. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido así en nuestras vidas?
Y es aquí donde nos sentimos desconsolados al no encontrar respuestas inmediatas. Y le preguntamos de la misma manera que el salmista le preguntó al Señor: ¿cuándo, Señor, me consolarás? ¿Cuándo, Señor? Nos atrevemos a ponerle tiempo a Dios. ¿Cuándo, Señor? Ese cuándo lleva tiempo. ¿Hoy? ¿Será mañana? Tal vez te espere la próxima semana. Pero más no, porque esto que estoy atravesando es angustiante, es doloroso. ¿Cuándo me consolarás? Hermanos, no debemos ponerle tiempo a Dios. Y no porque la pregunta que podamos hacerle a Dios no sea sincera. El problema es cómo se la hacemos a Dios. Dios en su sabiduría quiere que nosotros aprendamos a esperar. Es de vital importancia esperar en Dios. La respuesta, por lo tanto, al cuándo le pertenece al Señor y no al hombre. Debe aprender el hombre a depender 100% en oración para hacer crecer nuestra fe. Hermanos, ¿sí o no? En los momentos de mayor aflicción, no vemos nada en su palabra. De verdad, no vemos. No encontramos consuelo. No encontramos respuestas a lo que nosotros estamos esperando. No la encontramos. De ahí que debemos con mayor razón apuntalar nuestra fe en el Señor a través de la oración. Sí, a través de la oración, día tras día, momento a momento. Y esta, hermanos, parece ser la idea que el salmista está expresando. Y note cómo dice el texto: desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo. No solamente lo pensó, sino que lo habla con Dios. Dice: ¿cuándo me consolarás? El salmista ejerce una acción de hablar. Él no simplemente lo piensa, sino más bien lo expresa. Lo dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me consolarás? Y aun cuando confiesa que sus ojos están sin fuerzas, aún así él reconoce que las preguntas más difíciles del sufrimiento y la necesidad del consuelo pueden ser respondidas a través de su palabra. Hermanos, ¿con qué frecuencia, y lo reiteramos, las aflicciones y los sufrimientos nublan nuestra vida y no somos capaces de encontrar consuelo en su palabra? No somos capaces de ver sus promesas fácilmente. Están eclipsadas en ese momento de angustia y de aflicción. ¿Recuerdas a Juan el Bautista? Juan el Bautista prepara el camino para el Señor, conocido como aquel que tenía que prepararlo. Y dice la Escritura que no ha habido profeta tan grande como él. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se encuentra encarcelado? ¿Qué es lo que pasa con Juan el Bautista? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué está pasando con Juan? Está en un estado de aflicción, está en un estado aflictivo, está en un estado donde no la está pasando bien el profeta. Y entonces ahí es donde se nubla todo y viene esa pregunta es crucial. Podemos entender muchas cosas cuando dice: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Dudó. Juan se encontraba con su vista nublada, su corazón estaba desfalleciendo, la muerte lo acechaba y lo único que necesitaba era consuelo. Un consuelo
que vendría inmediatamente con el mensaje que Jesús envía a Juan. Y respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ese es el mensaje que Juan debía recordar. ¿Y sabe qué, hermano? Su cabeza fue puesta en una charola, pero como dice Sugel Michelet, su alma fue recibida en los cielos. Oh, hermanos, es cierto, a veces las aflicciones que vamos a pasar en este mundo, las persecuciones, parecerían ser mucho mayores que nuestras fuerzas. Pero al final tenemos que ir a su palabra y ver la promesa final, que es la que vale la pena. El salmista continuará con su estado depresivo y ahora él va a declarar una de las metáforas más reveladoras de las Escrituras para dar a conocer su estado actual. Porque estoy, dice, como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. El salmista, hermanos, está usando o utilizando esta imagen para describir cómo se siente, como odre al humo. ¿Qué es el odre al humo? ¿Qué significa? El odre, hermanos, se utilizaba en los tiempos antiguos como una bolsa de cuero, donde tú podías guardar líquido, agua, vino, cualquier líquido. Era una bolsa de cuero, es decir, es como si fuera una botella. Nosotros no usamos odres, usamos botellas el día de hoy. Pero cuando el odre, es decir, esa bolsa de cuero se colgaba y era expuesta al humo por un tiempo extendido, no solo se oscurecía por el hollín del mismo humo, sino que también el cuero se acababa, se agrietaba. Por lo tanto, hermanos, ya no podía contener el líquido o el vino. Se agrietaba, ya no servía. De la misma manera, a veces las circunstancias en la vida nos dejan desgastados, sin fuerzas, y nos sentimos que no podemos aguantar más. Esta metáfora del odre al humo representa una condición de extrema sequedad, inutilidad, aparente dolor, vejez, debido a las aflicciones. Hay momentos donde nos sentimos de esa misma manera, como el odre al humo. Los estragos de los sufrimientos han llegado o pueden llegar a desgastarnos tanto física como mentalmente. Y no importa que seas joven, puedes atravesar lo mismo. No necesariamente tienes que pasar por una larga vida para experimentar sufrimientos. Y desde lo más profundo del corazón hemos llegado a exclamar, Señor, ayúdame, me siento derrotado. Ayúdame a salir de esta condición de sequedad, de inutilidad. Tal como dice el Salmo 88:8, encerrado estoy y no puedo salir. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido en ese estado depresivo como diciendo, Señor, ¿qué pasa conmigo?
¿Te has sentido así como el odre al humo? Inútil, seco, descrebajado, impotente. Hermanos, aun cuando los sufrimientos y aflicciones representados por el humo, el cual seca y desgasta nuestra vida, debemos recobrar fuerzas y exclamar lo mismo que el salmista dijo: pero no he olvidado tus estatutos. Es lo único, hermanos, que nos mantiene de pie y con esperanza. No es tu estado, porque ese nos va a llevar a la muerte vil. Más bien es recordar los estatutos del Señor. A pesar de las dificultades de la vida, el salmista no olvida los estatutos del Señor. A pesar de las adversidades, a pesar de las aflicciones, a pesar del dolor, el salmista confiesa que aún cuando esto lo desgasta, no ha olvidado su palabra. De ahí que viene el lamento del salmista del 84 al 87. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. En esta sección del Salmo, el salmista va a continuar en un estado de desesperación. La pregunta que le hace a Dios es una prueba de que prefiere que sus días sean acortados para evitar el sufrimiento. Dice: ¿cuántos son los días de tu siervo? Como diciendo, ¿cuánto más va a durar esto? ¿Cuánto más? Es como si el salmista estuviera diciendo al Señor: ¿por qué no acortas mejor mis días? Si son 70, que sean 50. Llévame de una vez. Esta pregunta no solamente la vemos que el salmista la hizo. A través de las escrituras vamos a ver a hombres de Dios que hicieron lo mismo. Ahí tenemos a Moisés, a Job, a Jonás. No le dijo Moisés al Señor: te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Ese es Moisés, el hombre más manso de la tierra. Ese mediador que Dios utilizó para el pueblo de Israel. Está pidiendo al Señor que le acorte sus vidas y le dé muerte. El profeta Elías, al ser perseguido por Jezabel, una vez que es triunfante con los profetas de Baal, en 1 Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Es angustia. También tenemos a Jonás. Este lo dijo repetidas veces. Deseaba la muerte. Porque Dios no perdonaba a Nínive. Incluso deseó la muerte porque el Señor secó la calabacera. Y aquí en el Salmo 119:84, el salmista le está haciendo la misma petición, solo que lo hace ahora en forma de pregunta, disfrazada. ¿Cuántos son los días de tu siervo? El sufrimiento es un estado que nubla, hermanos, la realidad del hombre. Creemos que la vida no tiene sentido. El dolor en ocasiones, sí, hermanos, es desgarrador. Y lo primero que hacemos es tratar de buscar salir de él. Y a veces usamos caminos equivocados. Cuando la aflicción es prolongada,
regularmente tendemos a desenfocarnos de la palabra de Dios. Por eso decíamos que esta porción del Salmo es la más sombría de todo el poema. El salmista ha llegado al clímax de la desesperación, es decir, al punto máximo de la adversidad, de dolor, de duda y de incertidumbre. Como bien dijo alguien, metafóricamente hablando, esta representa la noche más oscura del alma, donde todo parece no tener sentido. De hecho, hermanos, de todo el Salmo 119, de los 176 versículos, el 84, es el primero que no se menciona la palabra de Dios. Momentos donde pareciera que las aflicciones son más grandes que las promesas del Señor. No hay consejos que puedan traer consuelo. Es como si las escrituras se cerraran por un momento a nuestras vidas. Es como si la escritura se cerrara. Pero el cuándo solo le pertenece al Señor. Solo Él sabe, en su infinita sabiduría, en su infinita omnisciencia, lo que está haciendo con nuestras aflicciones en nuestras vidas. Solamente Él sabe, hermanos. J.B. Phillips cita las siguientes palabras: sean fuertes, no en ustedes mismos, sino en el Señor, en el poder de sus recursos, que son ilimitados. Muchas personas, dice en la Biblia, nos ayudan a comprender la razón de estos extraños retrasos en el manejo de Dios. De situaciones que según pensaríamos requieren una solución inmediata. Las historias de Job, Jonás, Jeremías, incluso las de Cristo mismo, nos muestran que Dios está desarrollando un plan vasto y sabio. Y continúa diciendo Phillips: los sufrimientos de los suyos están siendo tejidos en un tapiz cósmico donde los grises, los negros y los marrones oscuros son tan esenciales como los rojos, amarillos y verdes. Hermanos, esas pinturas donde pareciera que el pintor no tiene ni idea de lo que está haciendo conforme inicia, pensamos que no tiene nada en mente y que se está solamente inventando algo y está improvisando. Pero es hasta que vemos el final de la pintura que podemos entender la mente del artista, lo que él quería plasmar, lo que él quería decir. De la misma manera, el Señor está tejiendo su cuadro en nuestras vidas. En ocasiones será a través de tonos rojos, amarillos y verdes. Todo estará muy bien, pero también, hermanos, en ocasiones será a través de tonos grises, negros y marrones oscuros. ¿Por qué lo hace? No lo sé. No lo sé, Él es Dios. Él es el artista de nuestra vida. ¿Quién puede darle consejo al Señor? ¿Quién puede decirle, no, a mi vida no? Te voy a aconsejar cómo debe ser. No, hermanos. Pero lo que sí podemos asegurar es que el propósito de las aflicciones tienen una razón de ser para sus hijos. Ahora el salmista le pide a Dios que ponga límites contra sus perseguidores. ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? ¿Cuándo? Examinemos muy brevemente este versículo 84. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio
contra los que me persiguen. Es como si el salmista estuviera diciendo, o me voy yo, o se van ellos. O me llevas, o llévatelos. Es lo que le está diciendo. ¿Cuántos son los 2 días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Pareciera, hermanos, que en ocasiones la cizaña crece más que el trigo. Y podemos entrar en la misma desesperación de los siervos de la parábola, ¿verdad? Al decirle al Señor, ¿hasta cuándo? Y la respuesta es exactamente la misma que el Señor le da en la parábola. Espera hasta el tiempo de la siega. Ese día llegará, hermanos. Tarde que temprano ese día llegará, donde la cizaña sea cortada y quemada y el trigo sea separado. Pero todavía no. El salmista quiere justicia. Tú y yo queremos justicia contra aquellos que nos hacen mal. ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? El Señor tiene una respuesta a esta pregunta. No es en tu tiempo. No es en el tiempo del salmista, sino en el tiempo de Dios. De hecho, hermanos, esta es una pregunta que aún se sigue haciendo por muchos de nuestros hermanos que ya partieron con el Señor. ¿Cómo así? Sí. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aún siguen clamando, hermanos, por esa justicia. Ahora bien, esto no significa que Dios es pasivo contra las injusticias. Dios no es pasivo o no le importa lo que a sus hijos les suceda. Por supuesto, hermanos, que debemos pedir al Señor por todas esas injusticias cometidas por los hombres impíos y soberbios. De ahí que el salmista le muestra a Dios todos los antecedentes penales de ellos. Los soberbios me han preparado trampas, cavado hoyos y todo porque no proceden según tu ley. Sin causa me persiguen, casi me han echado por tierra. Esta porción del Salmo es un clamor por parte del salmista, es el lamento, la cual va en la dirección correcta. Si nos damos cuenta, no solo se queja por la situación o por su situación, sino que reconoce su debilidad y su impotencia al clamar por auxilio. En el versículo 86 dice, sin causa me persiguen, ayúdame, ayúdame. ¿Te das cuenta cómo esta aparente silencio de Dios te lleva a clamar a Dios? Aparentemente el Señor no está respondiendo, pero sí está moviendo al salmista a clamar, a pedir auxilio. Y es ese aparente silencio de Dios que te lleva precisamente a crecer en fe, en paciencia, en esperanza. Eso te humilla, porque no dependes de ti, dependes de Dios. Es en esta aparente oscuridad de la medianoche que el salmista puede deslumbrar el amanecer de la esperanza. Por cierto, ¿sabías que el punto más oscuro de una noche es precisamente poco antes del amanecer? De ahí el refrán, las noches o la noche es más oscura justo antes del amanecer. Hermanos, no te impacientes. No ha amanecido aún, pero va a amanecer. Va a amanecer. De ahí que la estrofa del Salmo no concluye con una nota de desaliento, tal como ocurre en el Salmo 88. Si usted lee en su casa Salmo 88, de inicio a fin, todo es desaliento. Pero el Salmo 119, esta estrofa, acaba con un rayo de esperanza, con un rayo de luz,
al decir, versículo 88, vivifícame conforme a tu misericordia. Y guardaré los testimonios de tu boca. ¿Cómo empieza el Salmo? Con desfallecimiento, con muerte, y termina vivificado. No por un logro personal que el salmista hubiese hecho, sino más bien por la pura gracia y misericordia del Señor. Es decir, que su gozo corresponde a la pura misericordia del Señor. Vivifícame conforme a tu misericordia. Solo un alma, hermanos, que se encuentra en un estado vivificado puede decir lo que el salmista está exclamando aquí. Guardaré los testimonios de tu boca. En otras palabras, guardaré tu palabra porque solo en ella encontramos la luz a nuestros días más sombríos de nuestra vida. Ahí solamente. Hermanos, para concluir, permítanme decirles que fácilmente nos podemos ver tentados a quedarnos a asombrar el estado anímico del salmista o incluso nosotros mismos y ahí quedarnos. Sin embargo, hermanos, lo que el salmista aquí describe debemos verlo como algo mucho más maravilloso, ya que es Cristo quien está escrito en este salmo. Sí, hermanos, aun cuando todos los hombres que hayan pasado por las tormentas más tempestuosas de la vida y sumásemos todas esas angustias de todos los hombres habidos y por haber, hermanos, nadie, absolutamente nadie podrá decir lo que Cristo proféticamente está diciendo en el Salmo 88. Sobre mí pasaron todas tus olas. Él es el varón de dolores. Él es experimentado en quebrantos. No es el salmista, no eres tú, no soy yo, no es nadie más. Comparado con los sufrimientos que él experimentó, con los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo experimentó, no hemos sufrido nada. Absolutamente nada. Él es el Salvador sufriente, hermanos. Solo Él es quien vino a desfallecer su alma. ¿Quién puede decir que como Jesús fue colgado, como el odre el humo? Indefenso, abandonado, traspasado. Fue como el odre que se derramó completamente hasta la última gota de su sangre por amor a sus escogidos. Él es, hermanos, el varón sufriente de dolores. ¿Quién puede decir que ha experimentado el abandono del Padre? ¿Quién? ¿Quién puede decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios abandona a causa del pecado. Pero el Hijo, ¿qué pecado cometió? La próxima vez que estemos atravesando por momentos aflictivos, que el Señor nos ayude a recordar los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, los cuales no son nada comparados con los nuestros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.